Hoy vamos a hablar de las escuelas de administración. En particular, vamos a hablar de las escuelas clásicas de administración. Cuando hablamos de escuelas de administración, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una escuela donde se enseñaba administración, no. El término escuela se emplea para definir a un conjunto de ideas contemporáneas que apuntan, en este caso dentro de la administración, que apuntan a un mismo sentido, en una misma tendencia. Entonces, las escuelas clásicas de administración son un grupo de ideas propuestas por algunos pensadores, coherentes entre sí, vinculadas entre sí, en un determinado lugar y momento. Hoy vamos a hablar de Frederick Taylor, que es el padre de la administración científica. Para hablar de administración científica y para hablar de Taylor, tenemos que entender primero, tener bien claro el concepto de procesos. Lo hemos visto antes, lo vamos a repasar un poquito ahora. Vamos a entender como proceso, podemos definir como proceso una sucesión de hechos que producen un resultado particular. Son hechos concatenados, dicen algunos. Ahora vamos a explicar esto. Por ejemplo, si yo planteo hacer una torta, tengo los ingredientes y hay un orden en el cual debo procesar todo esto. Yo no puedo primero hornear y después mezclar. Hay un orden particular. Esta sucesión de pasos es lo que denominamos un proceso. Algunos hablan de concatenados, porque la expresión concatenado habla de los eslabones de una cadena y a cada eslabón le sigue exactamente el siguiente eslabón. Entonces están vinculados pero sucesivamente. Entonces, entendiendo este concepto de procesos como sucesión de hechos que van a producir un resultado particular. ¿Por qué? Porque de alguna manera Taylor lo que hace es trabajar sobre los procesos. Entonces tenemos que tener muy claro este concepto de procesos. Los procesos pueden ser tanto naturales como humanos. Por ejemplo, la lluvia es un proceso. Tenemos evaporación, formación de nubes, condensación y precipitación. Y la torta es un hecho humano. Es un proceso humano. Pero todos son procesos. Bien, hasta ahí tenemos claro el concepto de proceso. Ahora, para entender también a Taylor, tenemos que entender el trabajo, la forma de trabajo con el concepto de taller. Ya por la Edad Media se consolida una forma de trabajo que es denominada así, taller. Hay un dueño, que es el que, además de dueño, es el que sabe, conoce todo el manejo de la organización. Suele haber, si la organización ha crecido, varios capataces y además puede haber obreros. El dueño manda y hay que obedecerlo porque es el dueño, es una de las reglas. Los obreros tienen que obedecer al dueño y a los capataces, porque los capataces son los que saben. Entonces, los capataces hacen todas las tareas. En el taller, hoy se corta madera, todos a cortar madera. En el taller, hoy se pinta, todos a pintar. La forma de trabajo del taller es esta. Todos hacen de todo. Todos saben de todo. Como vimos en
otra charla, ¿este método era eficaz? Sí, porque los resultados existían. Ahora, ¿era eficiente o se podía ser más eficiente? Esa era una de las grandes preguntas. ¿Cuánto se podía llegar a producir en el taller por día? Lo que se pudiera. No estaba predeterminado qué se iba a poder hacer en el día. ¿Cuánta materia prima se consumía a que se necesitara? ¿Cuánto desperdicio se iba a producir en que resultara? Vimos lo que era un proceso, vimos lo que era la forma de trabajo del taller, la mecánica del taller, que existía desde la Edad Media aproximadamente. Tampoco es relevante dar una fecha exacta, pues también la forma, la evolución de cómo se llega al trabajo en taller es un proceso. Pero podemos definir que ya en la Edad Media la mecánica de trabajo del taller ya existía. Por último dato, y que afecta a lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de otro proceso que se llamó la revolución, o que se llama revolución industrial, que fue un proceso que se produjo en Inglaterra entre aproximadamente 1780 y 1850. Esta revolución industrial tuvo múltiples factores que la desencadenaron. Algunos fueron el cambio en el empleo del carbón mineral en vez del carbón vegetal para fundir acero, lo cual permitió mayores temperaturas, con lo cual se obtenía mejor calidad de acero. La invención de la máquina de vapor. Intelectualmente, Adam Smith publica su libro de Riqueza de las Naciones. En 1789 se produce la Revolución Francesa, hay un cambio de mentalidad también. Y todo esto se da dentro de Inglaterra porque se produce gracias a la tecnología, hay un gran desarrollo textil. El hecho de que Inglaterra sea una isla en esa época le da mucha protección de invasiones externas o de agresiones externas. Ahí se produce un gran desarrollo tecnológico. Entre el desarrollo tecnológico o acompañado al desarrollo tecnológico hay un desarrollo económico muy importante. La ciencia se desarrolla, entonces se empieza a ver mejor producción agrícola. Esta producción agrícola resulta, digamos, súper abundante para las necesidades inglesas y produce un fenómeno muy particular, que es que al haber sobreproducción se necesita menos mano de obra en el campo. Entonces la gente del campo empieza a quedar sin trabajo. Pero justo con el desarrollo tecnológico, con la estabilidad política interna que tenía Inglaterra, con la geografía que la protegía de invasiones externas, además hay un crecimiento de población, con lo cual sobra gente, sobra mano de obra en el campo y a su vez la gente vive más tiempo. ¿Qué sucede? La gente justo emigra a la ciudad porque en la ciudad empiezan a aparecer las industrias. Aparecen las grandes fábricas, fundamentalmente textiles, pero también textiles en acero, en varias líneas. Entonces, toda la mano de obra vacante del campo encuentra trabajo en la ciudad. Acá tenemos una representación de una fábrica a mediados del siglo XIX. Más o menos, si ustedes prestan atención, van a ver que es un lugar grande, mucha gente trabajando, lo que hoy decimos una fábrica.
Sin embargo, la mecánica interna de trabajo en esta planta, que se ve aparentemente como una fábrica, internamente la estructura de funcionamiento era la estructura del taller. Y esta estructura del taller era eficaz, pero no era tan eficiente. Esta estructura de taller, que desde la Edad Media venía llegando hasta la Revolución Industrial, luego de la Revolución Industrial sigue vigente la misma mecánica. ¿Qué sucede entonces? Y ya nos vamos a principios del siglo XX. Principios del siglo XX tenemos grandes establecimientos industriales, muchos empleados, mucha producción, mucha eficacia, pero con una forma de trabajo al estilo taller. Acá es donde empieza a tallar las escuelas clásicas de administración, que están ubicadas aproximadamente, para que entendamos que estos son procesos, o sea que vamos a dar las fechas aproximadas, entre 1900 y 1925. Los dos principales referentes son Frederick Taylor y Henry Fayol. Hoy vamos a hablar de Frederick Taylor. ¿Qué es lo que se encuentra Frederick Taylor cuando se pone a analizar esta problemática? La parte biográfica de Frederick Taylor, quién era él, los invito a buscarlo por internet porque hay infinitas biografías que lo van a ubicar, sus estudios, era ingeniero, pero eso lo pueden buscar por su cuenta. Acá me interesa darles el contexto para entenderlo a Frederick Taylor. Frederick Taylor es consecuencia de su época. Las empresas han crecido en número en tamaño, número de personas, en servicios, en productos, pero siguen organizadas con una estructura mental de taller. La sociedad toma conciencia de que es necesario ser más eficiente, pero no se sabe cómo. Entonces, Frederick Taylor, ingeniero, acá nos estamos ubicando en Estados Unidos, tiempo y lugar. Siempre en administración, para entender la gestión, tenemos que entender el tiempo y el lugar. Porque las ideas son consecuencia de. ¿Qué observa él? Baja eficiencia, desorden, altos desperdicios y la incapacidad de prever la producción. Esta incapacidad de decir cuánto vamos a tardar en hacer tal producto. Nos encargaron algo, ¿cuánto se va a demorar en alcanzarlo? Y aproximadamente tanto, no. Eso no es una forma científica de trabajar. Él lo que busca, y por eso ese nombre es el que se adopta, es darle a la administración una forma de ciencia. Entonces, para entender a la administración como una ciencia, empieza a hacer algunas acciones. A ver, ya estamos en fecha, época de huevos de Pascua. Vamos a entender o analizar un poco todo esto. Algo sencillo, producir una bandeja con huevos de chocolate. ¿Qué plantea? Si esto fuera el objeto de estudio de Taylor, ¿cómo lo enfocaría o cómo lo hubiera enfocado? La producción de un bien, aquí estamos hablando de un bien, que es un proceso, la descompone en diferentes subprocesos. Por ejemplo, que hablo de subprocesos. Un proceso, un subproceso, este es el proceso final. Pero subprocesos es fabricar cada huevo, cortar el papel para el adorno, envolver los huevos, armar la bandeja. Son todos pequeños procesos. Y a su vez,
Cada proceso menor, él lo descompone en tareas. Por ejemplo, tomamos ahora solamente fabricar el huevo. Hay que cortar el chocolate, derretir el chocolate, volcar el chocolate en el molde, desmoldar medio huevo, pegarlo, etc. ¿Me siguen con esto? Partimos del proceso, lo descomponemos en subprocesos y cada subproceso lo descomponemos en tareas. Él analiza los procesos industriales y los descompone de esta manera. ¿Y después qué hace? Como estas tareas las realizaban múltiples operarios, empieza a analizar. Vamos a tomar en este ejemplo, para que ustedes lo comprendan, solamente a 2 operarios. Él observa y dice, por ejemplo, cortar el chocolate. ¿Cuánto tiempo demora? El obrero 1 demora 2 minutos. El obrero 2 demora 3 minutos. Derretir el chocolate al obrero 1 le lleva 3 minutos. Al obrero 2 le demora 2 minutos. Volcar el chocolate en el molde, al obrero 1 le insume 1 minuto. Al obrero 2, 2 minutos. Desmoldar los medios huevos, al obrero 1, 3 minutos. Al obrero 2 le insume 2 minutos. Pegarlos de esta. A ver, si yo sumo acá 2 y 3, 5, 6 y 3, 9 minutos. El obrero 1, si estos fueran todas las tareas, realizar todo esto le insume 9 minutos. Al obrero 2, si sumo también 3 minutos, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Realizar estas tareas hasta acá, al obrero 2 también le insume 9 minutos. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que se pregunta Taylor es lo siguiente. Habiendo descompuesto todo esto por tareas, él dice, a ver, si cortar el chocolate el obrero 1 la puede hacer en 2 minutos, ¿por qué hacerlo en 3? Hagámoslo en 2. Si derretir el chocolate el obrero 2 lo puede hacer en 2 minutos y lo hace bien, ¿por qué hacerlo en 3? Veamos cómo lo hace y hagámoslo en 2. Si volcar el chocolate en el molde al obrero 1 le lleva 1 minuto y le sale bien, ¿por qué hacerlo en 2 minutos? Hagámoslo en 1. Si desmoldar los medios huevos, a este le demora 3, a este le demora 2 y el método de este funciona, hagámoslo en 2. Con lo cual, estas tareas se pueden hacer en vez de 9 minutos en 7 minutos. Si aplicamos esto a todos los procesos, a cada tarea de cada proceso, estamos siendo más eficientes. Acá aparece la genialidad de Frederick Taylor. Esos tiempos los convierte en estándar. O sea, él sabe que esa tarea, que ese proceso se puede hacer en 7. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? ¿O en cuánto hay que hacerlo? En 7. Ese es el estándar. No, la eficiencia se mide en el estándar. Si alcancé el estándar, fui eficiente. ¿Cómo hace para que todos alcancen ese estándar? Vuelvo para atrás. Hay que hacerlo en 2 y este lo hacía en 3. ¿Cómo hace este que lo hacía en 3 para pasar a hacerlo en 2? Acá lo mismo. ¿Cómo hace este que lo hacía en 2 para pasar a hacer la tarea en 1? Se construye lo que se denomina manual de proceso. Un manual de proceso es un documento escrito donde se explica paso a paso cómo hacer la tarea para demorar el tiempo necesario. Entonces, de esta manera se pueden cumplir los estándares.
porque todos saben cómo hacerlo. El manual está escrito, está explicado. Una vez que hemos construido un manual de proceso donde están todos los procesos y todas las tareas detalladas, yo tengo definido exactamente cuánto va a tardar el proceso completo en tiempo, por ejemplo. Con lo cual, puedo saber cuántos productos puedo hacer por día. Además, si además de estandarizar los tiempos, estandarizo la cantidad de materia que se va a consumir, también sé cuánto material voy a necesitar para poder comprar exactamente la cantidad que voy a necesitar. No compro de más, no compro de menos. Y además controlo, al saber cómo se debe hacer la tarea, puedo controlar cuánto es el desperdicio que tengo. Además, analiza la relación que hay entre diferentes tareas y busca coordinarlas. En el taller, como todo se hacía y todos hacían de todo, quizás el área de pintura estaba lejos del área del que le proveía el material para pintar, entonces trata de coordinar las tareas para acelerar los trabajos. Además, busca operarios más adecuados para cada tarea. Digamos, en el sentido de lo físico, sobre todo. Si era un trabajo de fuerza, busca trabajo de personas más grandes, más forzudas. Si son trabajos de precisión, gente más delicada con su actividad manual. Entonces, busca al más adecuado desde lo, llamémosle físico, y además, una vez que tiene al más adecuado, lo capacita para que sea una especie de especialista. ¿Cuál es esta idea? Que si alguien es especialista en algo, va a ser mucho más eficiente. Antes, en el modelo taller, todos hacían de todo, todos eran generalistas. Al saber todos de todo, ninguno sabía mucho de una cosa específica. Quizás a lo mejor los grandes capataces, pero no podían estar en todos lados. Acá aparece una figura que es la especialización, con lo cual incorpora el concepto de división del trabajo. No todos hacen todo, sino que hay algunos que son especialistas en un área y otros son especialistas en otra área. Analiza también la línea de mandos. La línea de mando del taller teníamos el dueño o el capataz general, después teníamos los capataces y los operarios. Las líneas de mando eran así. Todos mandaban a todos. Porque este capataz tenía poder de mando sobre este, y lo mismo este otro capataz. Entonces, si este operario fallaba, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Del operario o de una mala orden? Si era de una mala orden, ¿de quién? ¿De este o también de este que también daba órdenes? Entonces tenemos un problema de a quién le cabe la responsabilidad. Taylor hace otra propuesta, que es esta, que se denomina unidad de mando. Cada operario responde a un solo superior. De esta manera, ¿qué ganamos? Tenemos claro quién da las órdenes y a quién hay que obedecer. Si acá tenemos algún tipo de éxito, se lo puede premiar, porque lo conocemos. Si acaba bien, el premio es para este. Si acaba mal, la sanción también va para este. Entonces tenemos, al conocer en la unidad de mando, como conocemos al responsable, lo podemos tanto premiar como sancionar. Ordena mucho la estructura.
Después además agrega un concepto de supervisión funcional. Si yo tengo un obrero especialista, por ejemplo, un obrero que se especializa en pintura, el supervisor es especialista en pintura. Y el especialista en pintura supervisa a todos los que pintan, sean que pinten una cosa o pinten otra. Entonces se supervisa por función, porque el que supervisa es especialista también. Otra propuesta, otro concepto, es el de unidad de dirección. Todas las actividades que buscan el mismo objetivo están dirigidas por un mismo jefe. A ver. Algo que ustedes conocen, hoy no están asistiendo a clases, pero pensemos, por ejemplo, en un banco de escuela que tiene patas de hierro y el asiento de madera. En el concepto taller, la parte de madera la manejaban los carpinteros y la parte de hierro la manejaban los herreros. Acá el objetivo, ¿cuál es? Uno, que es hacer una silla o un banco. Entonces, hay un director de la unidad de negocio de construcción de bancos. Y ese manda a todos, ese coordina a todos. Después habrá por debajo un supervisor del área de carpintería y otro supervisor de la parte de herrería. Pero la construcción del banco que comprende varias áreas, va con la cabeza de uno solo, que es la dirección. Entonces tenemos el concepto de unidad de dirección. Taylor busca además motivar al operario para que quiera producir más, quiera rendir más. Hay una palabra acá, una expresión, homo economicus. Él quiere motivar a la gente. De acuerdo a los paradigmas de esa época, por eso insisto que cada uno es consecuencia de lo que está sucediendo en ese momento, para los paradigmas de esa época, el único factor motivador del ser humano era el dinero. Ese era el preconcepto o el concepto que se manejaba en esa época, a principios del siglo XX, 1900-1925 aproximadamente. Quiero motivar a alguien para que trabaje más. Bueno, le ofrezco dinero. Ese es el gran motivador o gran concepto motivador que se manejaba en esa época. Y Taylor lo adopta. Entonces, ¿cómo intenta motivar a la gente? Promueve premios por productividad y desarrolla lo que se denomina pago por unidad. ¿Qué es el pago por unidad? Decirle al operario, se te va a pagar por cada unidad que produzcas. Producís una unidad, cobras un peso. Producís 10 unidades, cobras 10 pesos. Producís 100 unidades, cobras 100 pesos. Entonces, ¿cuánto querés cobrar? Eso te impulsa a cuánto vas a querer producir. Con todo esto, empieza a poder planificarse la producción. ¿Por qué? Porque tenemos los manuales de proceso, tenemos una adecuada supervisión, sabemos a quién premiar, a quién sancionar, sabemos cómo motivar a la gente. Entonces, a ver, como para hacer un repasito. Algunas de las propuestas: seleccionar a los obreros, estudiar científicamente las tareas, cronometra operaciones y movimientos, estudia procesos, propone la supervisión funcional, establece todo lo que es normas y métodos, o sea, los manuales de proceso, incentiva las tareas, planifica las tareas. Con todo esto, ¿qué se obtuvo como resultado? Un gran aumento de productividad, un gran aumento de eficiencia.
la productividad se dispara, la eficiencia se dispara. Por todo esto, a Frederick Taylor se lo considera el padre de la administración científica, porque sus propuestas fueron realmente, en su momento, revolucionarias. Algo importante cuando uno analiza la historia es considerar, ¿estoy estudiando historia para aprenderme un versito o esto sirve para algo? Estas propuestas que hizo Taylor, ¿se aplican hoy? Todas. Obviamente adaptadas al contexto del siglo XXI. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que dentro de las motivaciones del hombre no es el dinero la única ni la más importante. Pero después, como concepto de motivación, sí, y después todas las demás, todas. Tenemos el pago por unidad, se maneja, los manuales de proceso, descomponer las tareas, todo eso está todo totalmente vigente. Bien, hemos visto hoy Frederick Taylor, padre de la administración científica, Escuela de Administración Científica. Nos vemos la próxima.